El fútbol colombiano está mejor que nunca y les traemos un resumen espectacular. Hoy con la llegada de Falcao a Millonarios, con la incorporación de Milton Casco a Nacional, con los anuncios de Santa Fe, lo que ha pasado con América, las grandes incorporaciones del Cali. Aquí les traemos todo, la verdad. Es un videazo y vamos a empezar de una vez con Millonarios. Hoy la noticia bomba fue el anuncio de Radamel Falcao García. Ayer se habían dado unos avisos por parte pues de las redes sociales del club. Hoy se concretó, llegó Radamel y con estas serían 7 incorporaciones de Millonarios. Vamos a hacer un recuento muy rápido que es Julián Angulo, extremo, que viene de jugar en Llaneros, pero que recordemos su pase pues es del Medellín. Sebastián Valencia, lateral que viene de Fortaleza. Mateo García, volante mixto desde Once Caldas. Carlos Darwin Quintero, que hoy por hoy quizás juega en una posición más de volante de creación, volante ofensivo, antes era un delantero más neto. Rodrigo Urueña, que la verdad es un gran mediocampista, un pitbull como le dicen, un volante de corte totalmente defensivo, que viene de ser tricampeón consecutivo de la Liga de Perú. Y además, recordemos, fue campeón con el América, fue campeón con Tolima, lleva 5 años siendo campeón, entonces para mí es una incorporación con mucha jerarquía. Rodrigo Contreras, que no se ha anunciado, pero recordemos, ayer Millonarios viajó a Argentina para enfrentar los dos amistosos que tiene contra River y Boca. Y en la delegación iba Rodrigo Contreras, ya superó los exámenes médicos. Entonces, bueno, evidentemente, si bien no se ha confirmado, pues va a ser refuerzo del club. Radamel Falcao García. Creo que ahí es muy interesante ver que las incorporaciones tienen dos delanteros centros, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García. Eso nos puede hablar un poquito de cómo va a jugar Millonarios de cara al 2026. De pronto va a jugar con dos delanteros centros. Recordemos que también está Leo Castro. Son tres nombres muy fuertes: Falcao, Leo Castro y Rodrigo Contreras. Tres jugadores que juegan en la misma posición. Yo creo, por anticiparme un poquito, que Millonarios va a repetir lo que hacía en el 2012 de jugar con dos puntas. Recordemos que en el 2012 jugaba con Wilberto Cosme y Wasson Rentería. Yo creo que este 2026 podremos ver algo parecido por la forma en cómo se conformó la nómina. Además, llegaron muchos mediocampistas, llegó Mateo, llegó Carlos Darwin, llegó Rodrigo Urueña. Entonces yo creo que de pronto el juego de Millonarios no va a estar concentrado por las bandas, sino al igual que en el 2012 con mediocampistas de buen pie, como en ese momento Harrison Otálvaro, Mayer Candelo, Ganicita Ortiz. Y bueno, la verdad que vamos a ver cómo funciona este Millonarios, pero de acuerdo al mercado de pases, yo creo que de pronto va a haber un cambio en ese esquema que utilizaba anteriormente Hernán y hará un cambio para tener un doble 9. Veremos cómo funciona, veremos si no es así, si sí es así. Pero ustedes qué piensan, hinchas de Millonarios, ¿cómo ven el mercado de pases? ¿Creen que es un buen mercado de pases? ¿Creen que aún falta algo? Se habla mucho de una comparación de un arquero. Ayer también se entrevistó en el aeropuerto cuando iban pues antes de salir a Hernán Torres y dijo pues que la posibilidad de traer un arquero no estaba totalmente cerrada. Veremos si al final se concreta o no se concreta. Yo creo que es muy interesante ver si se llega a conectar un arquero tipo o de categoría como en su momentos lo tuvo con Álvaro Montero, pues creo que sería un equipo bastante fuerte incluso para avanzar no solo de fase previa sudamericana, sino para quizás avanzar en fase de grupos y por qué no tratar de ir por la sudamericana. La verdad que creo que ha sido un mercado bueno de Millonarios, un mercado donde se reforzó con jerarquía, que era lo que le hacía falta al club. Al club le hacían falta jugadores grandes, estaba lleno de jugadores muy pequeños, llegaron Cañozales, llegaron Chirra Mosquera, llegaron Cabezas Hurtado, jugadores que quizás no estaban con la mentalidad ni preparados para afrontar lo que es jugar en Millonarios. Y este mercado nos trae todo lo contrario, jugadores más serios, jugadores con una mentalidad diferente, jugadores con una historia diferente y que evidentemente entienden las responsabilidades de jugar en clubes grandes. Entonces, vamos a ver si funciona o no funciona la apuesta de Millonarios. Yo creería que sí, la verdad me pareció un gran mercado. Díganos ustedes, además, vamos a hablar las salidas que son muchísimas. Son Rodrigo Salvio, Bruno Salvio, perdón, Cañozales, Elivento El Palacios, Devis Alfonso, Juan Pablo Vargas, El Choclo Ramírez y Brochero. 7 salidas confirmadas de Millonarios y además están por salir que no están entrenando con el equipo, que no viajaron a... Perdón, en esas salidas también tenemos que agregar a Juan Pablo Vargas, se me iba el nombre más importante, Juan Pablo Vargas, central zurdo de Millonarios, recordemos que salió al fútbol mexicano, entonces en total pues son 8 salidas de Millonarios con la de Juanpa, y están por salir, además, digamos, del nombre más grande que tiene que salir, que es Santiago Jordana, están por salir Samuel Asprilla, Joan Hernández, Sander Navarro, Juan Carvajal,
Brian Cuero y John Largacha. Yo creo que son nombres que no son fuertes, que no han sido importantes. Como lo dije antes de Santiago Jordana, quizás es el nombre más fuerte que tiene que salir de Millonarios. No viajó con el equipo hasta Argentina. Tampoco pues está teniendo en cuenta dentro de los entrenamientos. Entonces a Santiago Jordana yo creo que no se va a contar con él dentro del club. Y el otro que salió es Nicolás Arévalo, que tampoco viajó a Argentina, que ya hubo una entrevista la semana pasada en Caracol Radio con el representante de Nicolás Arévalo y dijo que las negociaciones con el club en Ucrania estaban prácticamente cerradas. Entonces la verdad son muchísimas salidas de Millonarios, creo que se está desprendiendo de jugadores, pues que se les dio una oportunidad, que se les aguantó muchísimo. Está el caso de Brochero, que era un delantero de 25 años y nunca había hecho gol con Millonarios en fútbol profesional. Yo creo que es una cosa loquísima. Pero bueno, salidas más que confirmadas, salidas que se tienen que dar en Millonarios. ¿Cómo les parece a los hinchas de Millonarios ese mercado de pases? Contando las salidas, los que se tienen que ir, más las llegadas de Millonarios. Cuéntenos todos, coméntenos ahí. Vamos a hablar ahora de Nacional. Nacional, que es un equipo que, si bien aún no ha anunciado todos sus refuerzos, porque oficialmente solo tenemos el anuncio de Milton Casco, sí que se dice que prácticamente está cerrado el tema de Nicolás Rodríguez, que es un gran extremo que todos lo recordamos de Fortaleza, que fue al fútbol de Estados Unidos, viene del Orlando City, y la verdad que es un gran jugador, que si Nacional lo sabe explotar, es muy joven, además tiene 21 años, entonces si Nacional lo sabe explotar, seguramente van a hacer cosas muy buenas por ahí, por el lado, por esa banda derecha, y veremos. El otro jugador que está también muy relacionado a Nacional es el señor Kevin Cataño, arquero, la verdad, figura del torneo de la B, 22 años, muy joven. Es un arquero que yo creo que lo hace Nacional. Esto es pura, digámoslo, puro pensamiento de nosotros, puro razonamiento de nosotros. Nosotros creemos que a David Ospina no le queda mucho tiempo en Nacional y llega un arquero joven para rotar con David Ospina o para hacer banca de David Ospina, pero para que David le enseñe todo lo que le tiene que enseñar. Seguramente si David sale a mitad de año o a fin de año, que creemos y suponemos es lo que va a suceder, Kevin Cataño pues es el arquero encargado de tomar el arco de Nacional, como en su momento lo hizo Mier, que era un arquero muy joven, pues Kevin Cataño estará ahí para hacerlo, y qué mejor profesor, ¿no?, que David Ospina. La verdad que es muy bueno. En Nacional también se habla de la llegada de Santiago Arias, aún no se ha confirmado ni se ha dicho nada. Santiago Arias pues terminó su contrato con el Bahía de Brasil. Se dice que tanto Nacional como Racing Club de Argentina lo están buscando. Veremos cómo se cierra, digamos, sí, cómo se cierra el pase de Santi Arias, que seguramente puede estar terminando yendo al Mundial. Entonces seguramente buscarán un equipo que le garantice, que le garantice jugar. Y quizás el tema más grande con Nacional es la novela, porque es un novelón que se ha dado con Marino Nuestros. Ha puesto historias en Instagram, ha comentado por ahí cosas de periodistas. La verdad que salió el tema con Boca, que se inventó que Nacional no le pagaba. Nacional respondió con una carta oficial diciendo que sí que paga y que no le debe a nadie. Entonces la verdad ha sido una novela el traspaso de Marino. Se dice que hay clubes brasileños interesados. Por ahora, digamos que la oferta que era más fuerte era la de Boca, pero no se ha dicho nada, ¿no? No se ha concretado nada, no se ha, digamos, oficializado nada, y parece que o sea, en lugar de acercarse a las negociaciones, parece que cada vez se distancian más. Yo creo que hubo un punto de quiebre muy fuerte, y es que la verdad todos sabemos cómo se manejan las cosas en Argentina, sobre todo con Riquelme, que es un tipo pues que conoce bien la prensa, que conoce cómo moverse para devaluar o para generar más valor, más plusvalía en los jugadores propios, ¿no? Entonces en este momento yo creo que esa jugada de que hizo Boca de inventar que Nacional no le había pagado a Marino, que le debía cosas, que por eso Marino pues todavía no había firmado, que el club era como una forma de presionar la salida rápida de Nacional para deshacerse de Marino y quizás también deshacerse de esos rumores. Nacional hizo lo que tenía que hacer, mandó un comunicado y todo por el precio del jugador, ¿no? Nacional está pidiendo 6 millones de dólares. Se dice que la oferta de Boca llega a los 5 como máximo y están ahí en ese millón de diferencia, y parece que ese ha sido pues el gran problema entre Boca y Nacional y la gran razón de por qué no se ha confirmado o negado el pase de Marino. Como les dije, hay equipos brasileños que están también muy pendientes de eso. Entonces vamos a ver, ¿ustedes qué opinan, hinchas de Nacional, hinchas del fútbol colombiano? ¿Creen que Marino sí vale 6 millones de dólares? ¿Creen que Marino no vale 6 millones de dólares? ¿Creen que Boca actuó mal con lo que hizo? ¿Creen que Nacional está bien? ¿Qué esperan? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Marino sí o sí va a salir. El tema es cuándo sale, y el tema es que donde no llegue a salir, ¿qué hace Nacional con esa situación?
porque evidentemente el club pues estaba enojado con el jugador las declaraciones y las cosas extraoficiales que ha hecho pues no han estado tampoco muy bien, entonces la relación con la hinchada también está un poco rota, yo creo que es obligatoria la salida de Marino, pero bueno, veremos. Nacional también anunció algunas salidas como las de Cándido, la de Facundo Batista, la de Billy Arce, la de Joan Castro. Está muy pendiente la renovación de Alfredo Morelos, que se dice está prácticamente finiquitada. Yo creo que va a ser así. Santos pide bastante dinero, pero Nacional yo creo que está en las condiciones de pagarlo y no va a dejar ir quizás a uno de los mejores 9 de la liga, quizás el mejor. Entonces yo creo que la renovación de Nacional con Alfredo Morelos, por lo que se comenta y por lo como saben las cosas, se va a dar. ¿Qué opinan ustedes, hinchas de Nacional? Recordemos que también se ratificó a Diego Arias como entrenador de Nacional. Yo creo que al final la ratificación de Diego Arias también tiene que ver como por un tema monetario, ¿no? Evidentemente, pues es un técnico que no sale muy caro, que conoce el club, que conoce la interna, que ya conoce la plantilla porque dirigió pues en el último tiempo, salió campeón de Copa Colombia. Y yo creo que Nacional pensando en renovar a Alfredo Morelos y adquirir el pase posiblemente, contratar a Milton Casco, que no es barato, seguramente ir al mercado por Santiago Arias, y son movidas económicas bastante fuertes y quizás la ratificación de Diego Arias puede ir por ahí, ¿no? Puede ir por ahí. ¿Ustedes qué opinan, hinchas de Nacional? ¿Qué opinan del técnico? ¿Qué opinan de las contratación de Milton Casco, que para mí es una gran contratación, cualquier equipo quisiera tenerlo? Y de las posibles futuras, digamos, no contrataciones, sino simplemente la confirmación de Nicolás Rodríguez, de Kevin Cataño, para ser jugadores de Nacional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que le hace falta más jugadores? ¿Creen que están bien? ¿Creen que quizás el club debiera buscar más? Coméntenos ahí. En total serían simplemente 3 refuerzos. Entonces, pues bueno, si se concreta los Santiago Arias serían 4. Entonces, ustedes, hinchas de Nacional, ¿qué opinan? ¿Creen que es acorde a lo que el club tiene que ir a buscar? Recordemos que va a jugar fase previa también con Millonarios de Sudamericana. Entonces, es un partido bastante importante. Coméntenos ahí, hinchas de Nacional. Vamos a hablar de un equipo que quizás ha hecho uno de los mejores mercados de pases y es el Deportivo Cali. Yo creo que es un mercado de pases muy gamerista. Si ustedes lo ven, trajeron a Ronaldo Pájaro, 23 años. Trajeron a Fernando Álvarez, 22 años. Trajeron a Joan Gómez, 20 años. Son 3 jugadores muy jóvenes. Además de ellos llegaron también Pedro Galese, que creo que es internacional y reconocidísimo. Todos los fanáticos del fútbol sabemos quién es Pedro Galese, sobre todo aquí en Sudamérica. Histórico peruano, histórico arquero peruano, histórico arquero de la selección peruana, un gran arquero desde mi punto de vista, 35 años. Yo creo que si nosotros vemos las edades de Camilo Vargas, de Álvaro Montero, incluso de Camilo Álvarez, de David Ospina, incluso de Álvaro Montero, pues los porteros después de los 30 llegan como a su plus, ¿no? Como a una maduración. Y yo creo que la llegada de Pedro Galese pues le va a aportar muchísimo, muchísimo al arco del Deportivo Cali. Además, recordemos que trajo a Bebelo Reynoso, que quizás los que no lo tienen muy referenciado, yo lo seguía cuando seguía el fútbol, cuando sigo el fútbol argentino, cuando jugaba en Boca lo tenía muy referenciado, después se fue a Estados Unidos, a México, y lo perdí un poco, luego volvió a Talleres, y creo que es un jugador que lo podemos describir como un 10 clásico, la verdad es un jugador que es muy inteligente con la pelota, que tiene mucha calidad, lo que siempre se le ha criticado es la parte extradeportiva, cuando estaba en Boca todo el mundo decía como que si el tipo tuviera la cabeza bien puesta, sería un jugador salvo. Entonces, la verdad, vamos a ver qué hace el Cali con ese aspecto extradeportivo, pero es un gran jugador, calidad tiene, técnica tiene 30 años, ya está maduro, es un jugador que le va a aportar muchísimo al mediocampo el Deportivo Cali. Me parece que la plantilla del Deportivo Cali está muy buena, porque trajo a Fernando Álvarez, central de 22 años desde Montreal, y los que de pronto siguieron el sub-20, el Mundial sub-20, él estuvo ahí, estuvo presente, fue muy destacado. Entonces creo que el Cali en esa parte de la defensa con Fernando Álvarez se reforzó bien. Creo que igual en el medio campo con Ronaldo Pájaro, con Joan Gómez y con Emanuel Reynoso, Bebelo Reynoso, la verdad también está un medio campo muy interesante. Y luego en la punta con Juan Dineno, que es un jugador que todos conocemos del Cali precisamente, que también fue al fútbol internacional, que fue a Brasil, que fue a México. Es un jugador muy fuerte que para el fútbol colombiano creo que está muy, muy bien. Y yo creo que la nómina del Cali estuvo muy bien conformada. Lo que hablamos de que es un mercado gamerista es por los jóvenes, ¿no? 23 años Pájaro, 22 años Álvarez, perdón.
20 años, Joan Gómez, son jugadores pues que son jóvenes y que a Gamero le gusta ese tipo de talentos para moldear y que entiendan la idea que él tiene de juego, ¿verdad? Entonces yo creo que el mercado del Cali es bastante bueno. ¿Ustedes qué opinan, hinchas del Cali, hinchas del fútbol colombiano? ¿Les parece que el Cali es un gran mercado? Para mí es top 3. O sea, honestamente yo creo que si no, top 2, pero la verdad es muy bueno lo del Cali esta temporada. Veremos, recordemos que estuvo apretadito en temas del descenso y demás. Llegó Gamero, les fue un poco mejor, no tampoco digamos que la gran cosa, pero están un poquito mejor y a partir de eso pues el Cali se fue a buscar inversionistas y se reforzó bien para dejar de sufrir con el descenso y para ser de nuevo protagonista del fútbol colombiano. El Deportivo Cali es un club histórico y pues merece estar en puestos altos, pelear por el título del fútbol colombiano. Para no salirnos de Cali, de la ciudad, vamos a hablar del América. Y la verdad que el América, o sea, vamos a normar las salidas del América para que ustedes vean esto. Quizás la salida más fuerte es la de Jan Pestaña, que toda la hinchada americana quería que él se quedara, quería contar con él para este año, pero pues ya se anunció su salida. Evidentemente parece que va a llegar al Junior, no se ha confirmado, pero es lo más probable. Es una gran pérdida para el América. Pero es que atención a todas las salidas del América. Jan Pestaña, Graterol, Luis Paz, que ahora lo anunciaron como delegado de campo, Andrés Felipe Roa, Luis Ramos, Franco Leis, Kenner González, Manuel Caicedo, Santiago Silva y Sebastián Navarro. 10 salidas del América de Cali. Por ahora se han confirmado 5 jugadores en el América de Cali. El más importante para mí, Darwin Machís, internacional, jugó en España. La verdad que si ustedes siguen el fútbol de pronto internacional, selecciones y demás, seguramente lo tienen de referenciado. Es un extremo rápido, es un jugador que le puede aportar mucho a ese fútbol ofensivo del América y que a partir, yo creo que también de su experiencia, de su recorrido que tiene internacional con su selección, con los clubes, pues le puede aportar mucho al juego del América. Quizás es la incorporación más importante que hizo el club para esta temporada. Sí, ya, digamos, por temas de edad ya está grande. Yo creo que en el fútbol colombiano las edades cada vez importan menos. Tenemos a Rodallega, tenemos al mismo Adrián Ramos, a Carlos Vaca, a Teófilo, Carlos Darwin Quintero, a Radamel Falcao, bueno, son la verdad una infinidad de jugadores, a Dairo, que no, o sea, tienen un número, una edad, digamos, avanzada, más de 35 años, pero siguen marcando diferencia. Entonces yo creo que Darwin Machís va a continuar con ese hilo y seguramente le va a aportar mucho a la parte ofensiva del América. Otra incorporación interesante del América fue la de Marlon Torres, proveniente de Tolima. A ver, todos los que seguimos el fútbol colombiano, yo creo que tenemos a Marlon Torres muy referenciado. Es un gran defensor, gran defensor, que en el Tolima pues supo liderar esa defensa del Tolima, que evidentemente era titular indiscutible en el equipo de Lucas González, que vuelve al América, y yo creo que la verdad es un gran refuerzo. Honestamente creo que la saga del América queda muy bien con Marlon Torres. Eh, a partir de eso, yo creo que sacando de esos dos refuerzos, realmente los refuerzos de la América son bastante cuestionables. Hay uno que es el peor de todos para mí. Se llama Jan Fernández, arquero brasilero. Tiene 30 años y atención, en el 2025 no jugó ni un solo partido. El último partido lo jugó en noviembre del 2024. Y en el 2025 fue noticia, viene de Cerro Porteño, fue noticia en Cerro Porteño porque lo apartaron desde la dirección técnica y era el jugador que más ganaba. O sea, fue el jugador que no jugó ni un minuto y el que más ganaba en Cerro Porteño. Es un fichaje bastante, además para la posición de arquero, yo creo que es un fichaje bastante controversial. No vamos a decir si es malo, pero bueno, honestamente yo creo que es muy malo. O sea, traer un arquero que no ha jugado un solo partido en todo un año y ni siquiera por lesión, sino por decisión técnica, yo creo que no es muy bueno. No creo que no es muy bueno. Eh, Llegó también Carlos Sierra, que, a ver, ya tuvo sus etapas en América. Siento, viendo las reacciones de los hinchas americanos, siento que no gustó mucho, la verdad. No gustó mucho la incorporación de Carlos Sierra. Es un jugador pues ya con una avanzada edad que viene de un equipo como Llaneros que pues no es, a ver, aparte antes estaba en el fútbol venezolano, la verdad que no tiene un gran presente. Llega a la América de pronto a aportar un poquito de experiencia, de pronto a aportar un poquito de sentido de pertenencia al club, pero la verdad no creo que sea una gran incorporación, no lo vemos así.
Y sumando esas dos incorporaciones, pues no es un gran mercado el América, ¿no? Otra noticia importante es ya la compra absoluta de todos los, digamos, los derechos de Jan Locumí. A ver, que América de Cali adquirió el 100% desde Boca Juniors de Cali. Y bueno, yo creo que es un jugador que ya la hinchada conoce, que yo creo que depende mucho del uso que le dé David González, de la posición donde lo empezó a utilizar, porque ha mostrado buenas cosas, pero es un jugador que creo que también por la edad necesita confianza, necesita desarrollo, y quizás con esa confianza y con esos minutos el técnico puede seguir explotando. No tuvo un mal año con América, la hinchada lo quiere, creo que fue una noticia que se recibió bastante bien y creo que el jugador puede seguir creciendo. Entonces la verdad es una muy buena noticia para el club. Creo que esta noticia, la de Machís y la de Marlon Torres, pues son buenas noticias para América de Cali, pero la verdad que las dos contrataciones de Carlos Sierra y de Jan Fernández pues son un poco inexplicables. Cuéntenos ustedes qué opinan, hinchas de la América. Recordemos que también David González en su momento en Millonarios no hizo un gran mercado de pases, fue el encargado de traer a Cabezas Hurtado, a Chirra, a Cañozales, de salir de Falcao, de bueno, tantas cosas que se dieron en su momento con Millonarios. Y ahora pues el mercado de América es un poco controversial, la verdad. ¿Creen ustedes, hinchas americanos, que tiene algo que ver las decisiones de David González, las decisiones de el señor Tulio? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el mercado de pases de la América de Cali, hinchas americanos? Cuéntenos todo ahí en los comentarios. Y el último equipo del que vamos a hablar este video es Independiente Santa Fe, que quizás hoy por hoy la noticia más importante de Independiente Santa Fe es la llegada de Pablo Repeto, ¿verdad? El entrenador. Yo creo que es un gran entrenador, honestamente. Si bien no tuvo un gran año en el Nacional, el tipo fue finalista de Libertadores con Independiente del Valle, ha salido campeón con la Liga de Quito Universitaria en Ecuador, salió campeón en Uruguay con Nacional de Uruguay. Entonces la verdad es un tipo que conoce de fútbol, es un tipo que tiene experiencia y recorrido, sabe jugar partidos importantes y que para nómina que tiene Santa Fe, que es una nómina pues de jugadores grandes como Daniel Torres, como Hugo Rodallega, Daniel Torres que también se anunció su renovación, por lo cual jugará este 2026 en Santa Fe. Entonces es una nómina con tipos grandes y que creo que para un técnico de esa trayectoria y con ese nombre pueden compenetrar muy bien. En cuanto a jugadores, ojito. Para mí, ojito a la banda derecha de Santa Fe con el Libelton Palacios y con Gerson Candelo. Son dos jugadores que si bien ya evidentemente pues tienen una cierta edad, lo que mencionamos anteriormente de que la edad en el fútbol colombiano no importa, yo creo que aquí aplica muy bien. Son jugadores que conocen de su posición y que por esa banda derecha pueden juntarse muy bien, pueden entenderse muy bien. Desde que las lesiones no los acompañen, yo creo que Palacios y Candelo, ojito con esa dupla derecha de Santa Fe, repito, es un tipo que conoce a estos jugadores grandes, además son jugadores que ya entienden su posición, que entienden las obligaciones, que entienden qué tienen que hacer y quizás bien guiados, bien conectados, si encuentran la manera de entenderse dentro del terreno de juego, ojito con esa banda derecha de Santa Fe, sinceramente se los digo. Hay una incorporación de Santa Fe bastante interesante que es Franco Fagundes, delantero uruguayo de 25 años. El tipo disputó solo un partido en el segundo semestre del 2025 y tuvo problemas con su club porque tuvo inasistencias, viajes sin autorización. Entonces, la verdad, la relación de él con el club no venía muy bien. Como les decimos, disputó un solo partido en el segundo semestre del 2025. Es muy joven. ¿Y ustedes qué opinan, hinchas de Santa Fe? ¿Creen que es una apuesta arriesgada o creen que acertó el club trayendo a Fagundes? Como lo mencionamos, pues tiene recorrido internacional, es un jugador que le puede aportar, es como un jugador muy uruguayo, si ustedes cuando lo vean, garra, pasión, fuerza, es un tipo que rompe puertas y lo necesita. Entonces vamos a ver cómo le va en Santa Fe. Evidentemente el tema extradeportivo pues al parecer es fuerte, pero un tipo como Repeto seguramente sabe manejar este tipo de jugadores, este tipo de egos también, ¿verdad? Entonces veremos cómo le va a Fagundes. Y bueno, digamos que estas son las incorporaciones de Santa Fe. Como lo mencionamos, quizás lo más importante es la llegada de Repeto a la dirección técnica del equipo. La renovación de Daniel Torres, como lo mencionamos, también es muy interesante. Y en general, estos 5 equipos, para ustedes, hinchas del fútbol colombiano, ¿cuál es el mejor equipo? ¿Quién se reforzó mejor? Millonarios, Nacional, América, Cali, Santa Fe. ¿Qué opinan ustedes, los hinchas de Nacional y de, Cali, de Santa Fe, con los técnicos que trajeron y que renovaron? Nacional renovó a Arias, Santa Fe trae a Repeto. ¿Qué opinan de esos entrenadores? Y en general, ¿qué opinan? Para ustedes, ¿cuál fue el equipo que mejor se reforzó? ¿Quién tiene más chances
de pelear por el campeonato y de buscar esa liga y esa, pues de pronto temas de Suramericana, perdón, y de Libertadores, ¿quién cree que va a llegar más lejos de acuerdo a este mercado de pases? No se pierdan todos los otros videos que tenemos para ustedes, mucha actualidad, mucha información. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo.